Cordial saludo, mi nombre es Kelly Joana Epia Quintero, mis compañeros son Jennifer Andrea Gutiérrez Ramírez, Carlos Andrés Cuellar Manios y Mayra Alejandra Macías Vargas. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Corhuila de la asignatura Planeación y Control de Producción, Grupo 3. A continuación, les voy a explicar un ejercicio del tema pronósticos del método de mínimos cuadrados. En el método de mínimos cuadrados, este método nos dice que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base a las ventas de gestiones pasadas. O bien también se dice que es el procedimiento más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama de dispersión. A continuación tenemos un ejercicio por el método de mínimos cuadrados, donde nos dice que las ventas de una línea de productos de una empresa durante los 12 trimestres de los últimos 3 años son las siguientes. Como podemos apreciar en las tablas de datos, tenemos los valores de los 12 trimestres con sus respectivos precios de venta. El ejercicio nos está pidiendo pronosticar cada trimestre del cuarto año, es decir que necesitamos pronosticar los trimestres 13, 14, 15 y 16. A continuación tenemos los datos del trimestre que pertenece al eje de las X y de las ventas al eje de las Y. Con base a estos datos se puede realizar el diagrama de dispersión, como se observa, para determinar la recta de la regresión de los mínimos cuadrados. A continuación podemos ver una tabla de datos que se necesita realizar para poder pronosticar los trimestres que nos están solicitando, los trimestres 13, 14, 15 y 16. A continuación llenamos la tabla de datos, como podemos ver en el eje de las X, en la casilla de las X que pertenece a los trimestres. En el Y están ubicados los datos de la venta. Procedemos a realizar las operaciones X por Y, multiplicamos los datos del trimestre 1 por las ventas del Y y nos da el resultado de 600. Igualmente elevamos al cuadrado todos los datos de las X y todos los datos de las Y se elevan al cuadrado. Con base a estas operaciones podemos calcular el total y la sumatoria de cada casilla. Acá podemos apreciar la sumatoria de las ventas, las sumatorias de X por Y, la sumatoria de X cuadrado, la sumatoria de Y al cuadrado. A continuación procedemos para poder realizar el pronóstico de los trimestres. Necesitamos utilizar algunas fórmulas. Acá vamos a utilizar la ecuación de los mínimos cuadrados para hallar el pronóstico, que para la regresión lineal es Y es igual a A más B por X, donde Y es la variable dependiente calculada mediante la ecuación y Y el punto de datos de la variable dependiente real. A va a ser la secante, B la pendiente de la recta, X va a ser el periodo. A continuación acá tenemos también las fórmulas que necesitamos para hallar A y B. Tenemos las fórmulas que para hallar A necesitamos hallar el promedio de Y menos B por el promedio de X. Y la fórmula para hallar a B es la sumatoria de X, Y menos N, que N representa el número de datos, por el promedio de X por el promedio de Y dividido la sumatoria de X cuadrado menos N, que representa el número de datos, por el promedio de X cuadrado. A continuación
acá vamos a empezar a hallar la pendiente B, entonces reemplazamos la fórmula. Entonces tenemos que la fórmula nos está pidiendo los datos de la sumatoria de X por Y. Como lo podemos ver acá, la sumatoria de X por Y es 268.200, lo reemplazamos acá, menos N, que N va a representar el número de datos. Como podemos ver acá son 12 datos por el promedio de X. Entonces acá sacamos el promedio de X, que el promedio de X es 6,5 lo vamos a multiplicar por el promedio de Y. Acá tenemos el valor del promedio de Y, que es 2779.16. Esto lo vamos a dividir por la sumatoria de X al cuadrado. Acá tenemos el valor de la sumatoria de X al cuadrado, que son 650 menos N, que representa el número de datos. Tenemos 12 datos, lo vamos a multiplicar por el promedio de X cuadrado. Acá tenemos que el promedio de X es 6,5 elevado al cuadrado. Con esta operación obtenemos el valor de la pendiente de B, que el valor es 359.62. A continuación, ahora como ya hallamos B, ahora vamos a proceder a hallar A. Entonces, para hallar A utilizamos la fórmula que A, que es la secante, es igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. Entonces acá empezamos a reemplazar la fórmula. Tenemos que el promedio de Y, este valor, el promedio de Y va a ser igual a 2779.16, acá lo reemplazamos, menos el valor de B, que ya lo hallamos anteriormente. El valor de B que hallamos anteriormente fue de 359.62. Lo multiplicamos por el promedio de X. Acá tenemos el promedio de X, que es 6,5. Con esta operación tenemos que la secante A tiene un valor de 441.63. A continuación, como ya hallamos los datos de los valores de A y B, entonces vamos a proceder a hallar los valores de la casilla de Vamos a hallar los datos de la casilla de pronóstico. Entonces, para hallar los datos del pronóstico de los 12 trimestres, entonces vamos a utilizar la fórmula de A más B por X. Esto es igual, entonces tenemos ya el valor de A, que es 441.63, más el valor de B, que es 359.62 por X. Entonces vamos a reemplazar, vamos a colocar el valor de X, que es 1, hacemos la operación y esto nos da que el pronóstico para el primer trimestre es de 801.28. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que si se hubiera producido más de las ventas, porque acordemos que tenemos unas ventas de 600 y en el pronóstico se hubiera producido más de las ventas. Asimismo, reemplazamos con esta misma fórmula y obtenemos el pronóstico de los demás trimestres. Como podemos ver acá, en el trimestre 2 se dice que se hubiera producido menos de las ventas. Tenemos como ventas 1550 y según el pronóstico se dice que se hubiera producido 1160.90. A continuación, entonces la compañía nos está pidiendo pronosticar cada trimestre del cuarto año. Es decir, que entonces vamos a pronosticar el trimestre 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos a utilizar la fórmula de Y, que es igual a A más B por X, como hicimos en la diapositiva anterior. Entonces ya tenemos los valores
de A y de B, entonces simplemente reemplazamos. En X vamos a colocar el trimestre que vamos a pronosticar, que es el día 13. Entonces acá tenemos el valor de 5116.4 y para el trimestre 14 nos dan 5476, para el trimestre 15 nos da 5835.6, para el trimestre 16 nos está dando un pronóstico de 6195.2. A continuación, para terminar el ejercicio, entonces vamos a hallar la ecuación de error de estándar estimado. Entonces, para hallar esta ecuación de estándar estimado, entonces tenemos acá la fórmula del error estimado, que es igual a la sumatoria de y cuadrado menos el valor de A, que es la secante, por la sumatoria de y menos el valor de B, que es la pendiente, por la sumatoria de xy, dividido n, que representa el número de datos, menos 2. Entonces a continuación vamos a reemplazar los datos que nos están pidiendo en la fórmula. Entonces reemplazando, tenemos que el error estándar estimado es de 364. Esto nos quiere decir, nos dice cuántas unidades se podría producir de más. Es como un inventario de seguridad. Muchísimas gracias por su atención.